Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEZ Online que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Volutio. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. La COVID-19, además de producir una tragedia sin precedentes, está generando una mirada de agradecimiento hacia el medio rural. Además del heroísmo del personal sanitario, la cadena de suministro alimentario se mantuvo por el esfuerzo de agricultores, ganaderos, transportistas y empleados de supermercados. Hoy vamos a hablar de la España vaciada, una cuestión de Estado que ha abordado el periodista y sociólogo don Manuel Campo Vidal. Su libro, precisamente titulado La España despoblada, es un ensayo sociológico envuelto en una crónica biográfica de emigración y abandono. ¿Cómo está, don Manuel? ¿Cómo están usted, su familia y sus colaboradores atravesando esta devastadora pandemia? Y a pesar de ello, ¿ve usted con esperanza el futuro de nuestro medio rural? ¿Es posible revertir la situación, darle la vuelta al declive demográfico, rejuvenecer nuestros pueblos? Buenos días a todos, gracias al Foro de Nueva Economía, gracias José Luis, a los patrocinadores, a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por hablar, por estar con nosotros hoy para hablar de un asunto tan importante como la España despoblada. Y sí, lo vemos con preocupación, pero lo vemos también con esperanza. Estamos superando pues esta tragedia que es la COVID, desde luego, con disciplina, con paciencia, con prudencia y también con la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y es verdad que hay una buena noticia, y es que por fin, y no solo por la COVID, por décadas de activismo y de preocupación por esta cuestión, la España urbana ha descubierto a la España despoblada, a esa España que probablemente en esta tragedia le ha permitido que no se cortara la cadena de suministro alimentario y que no hubiera desabastecimiento en los supermercados. Entonces hay una mirada, yo creo, de agradecimiento y de reconocimiento desde la España urbana hacia la España rural. Y eso también fortalece el descubrimiento de esa otra realidad de nuestro país que genera tantos desequilibrios. Y luego habrá que resolverlos y en esa batalla estamos desde hace años tantísimas personas y viendo además la incorporación de muchos emprendedores y de muchas organizaciones que creen que se le puede dar la vuelta, aunque vamos tarde y vamos contrarreloj. Hoy en NEZ Online tenemos el placer de contar con la intervención de don Francesc Boya, secretario general de Reto Demográfico en el Ministerio de Transición Energética, cargo al que acaba de llegar después de haber desempeñado las presidencias de la Asociación Pueblos de Montaña y de la comarca del Val de Arán. ¿Comparte usted el pronóstico optimista del señor Campo Vidal, don Francesc? Sí, yo soy optimista en este sentido. Primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por poder acompañarles, aunque sean unas circunstancias un poco especiales, pero no quería perderme la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos. Efectivamente, lo que dice el señor Campo Vidal es cierto y además él lo dice con mucho criterio porque bueno, solo hay que leer su libro para entender su trayectoria y ver también cómo y de qué forma se ha implicado durante estos años en un combate que no ha sido nada fácil, porque efectivamente la pandemia de alguna manera ha puesto en evidencia, yo diría que necesitábamos otra forma de vivir y de mirar los entornos en los que vivimos, ¿no? Y por tanto las ciudades han descubierto el mundo rural y en cierta manera el mundo rural se ha descubierto a sí mismo. Y por eso decía que con el señor Campo Vidal llevamos ya algunos años en esta tarea de hacer pedagogía, por decirlo de alguna manera, y yo quiero agradecerle muy especialmente hoy
el hecho de que durante estos años los que hemos trabajado desde el activismo rural, por llamarlo de alguna manera, y que hemos colaborado con las asociaciones, el rostro de Manuel Campo Vidal ha sido siempre nuestra tarjeta de presentación en infinidad de actos, de encuentros, de seminarios en los que le hemos pedido que participara y que siempre pues, nos ha aportado su visión de un hombre que siendo de pueblo ha podido mirar desde una cierta distancia y desde una atalaya privilegiada todo este entorno rural, ¿no? Y por tanto, de cierta manera yo comparto plenamente su optimismo y estoy seguro que en estos años que viene vamos a ver cómo las cosas cambian o pueden cambiar. Es decir, porque también es cierto que en España hay muchas ruralidades, España es muy diversa, su mundo rural también lo es, y por tanto tampoco nos va a servir una solución mágica para todo el territorio, sino que tenemos que ir cosiendo trajes a medida de cada ruralidad. Don Manuel. Sí, yo quiero agradecerle al secretario general de Reto Demográfico, con el cual llevamos efectivamente mucho tiempo, muchos años trabajando y participando en actos y organizando algunas manifestaciones, ¿no? Pero al final, incluso antes de la COVID, empezamos a ver que esto cambiaba. Yo creo que el año 2019 fue muy importante. Y el año 2019 se dieron toda una serie, explotaron, se pusieron encima de la mesa toda una serie de asuntos que habían sido largamente trabajados, ¿no? Aquella manifestación del 31 de marzo en Madrid, 150.000 personas, en las que se llamaba la Revuelta de la España Vaciada, organizada por un centenar de coordinadoras. Yo tuve el honor de redactar ese manifiesto, de leerlo con Paloma Zuriaga, de Radio Nacional de España, y yo ahí me di cuenta que empezaba a cambiar la situación. Fue un año con 2 elecciones, fue un año también con un paro, el Yo Paro por mi Pueblo del día 4 de octubre, 5 minutos de silencio, las campanas de todos esos pueblos de la España despoblada tocando a rebato, hasta las campanas de la Basílica del Pilar nos dicen, ¿no?, que tocaron, ¿no? De hecho, ya lo había cantado Labordeta en su Canto a la Libertad, cuando decía: sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Parecía aquello premonitorio. Efectivamente pasó todo eso, pero cuidado, el 10 de diciembre de ese 2019 hubo elecciones y Teruel existe, una agrupación que venía trabajando desde hacía más de 20 años por dar visibilidad al territorio, no solamente al de la provincia de Teruel, pues obtuvo un diputado y 2 senadores. Y ese diputado fue vital, circunstancias de la aritmética parlamentaria, para que se constituyera el gobierno, finalmente, presidido por Pedro Sánchez, que había prometido, y al final pues se cumplió, el que hubiera un ministerio de reto demográfico, y una parte del Ministerio de Transición Energética es el reto demográfico, y su secretario general es Paco Boya, que nos acompaña. Esto quiere decir que ya hemos descubierto que la España urbana ha descubierto la España despoblada, pero cuidado, hay mucho por hacer, no digo todo por hacer, pero estamos en marcha, es una buena noticia. Y creo que en ese sentido es verdad que el COVID nos ha ayudado a advertir, a que se reconociera y a que se agradeciera esa España despoblada, pero cuidado, porque la España despoblada sigue con unos problemas realmente muy graves. Yo diré, si me permiten, solamente 3 datos, ¿no? Más de la mitad de los 8.131 municipios de España tienen menos de 100 habitantes. Por lo tanto, muchos están desapareciendo y desaparecerán. Y además hay una pirámide de edad que hace pensar, porque aquí combinamos despoblación y además declive demográfico, que son 2 asuntos distintos, pero que en este caso se suman. Hay 3 provincias en España, Lugo, Zamora y Ourense, que tienen más habitantes mayores de 75 años que ciudadanos menores de 25 años. Aquí ya no se puede hablar ni de pirámide de edad, porque una pirámide, esa figura geométrica, tiene una base más ancha que la cúspide, y aquí ya eso ya no se procede. Es un cuerpo extraño, digamos, ¿no? 3 provincias, Lugo, Ourense y Zamora. Y después
Soria, Teruel, Cuenca y algunas comarcas de Guadalajara, el Alto Tajo, pues tienen una densidad de población, es la zona cero de la despoblación, lo que solemos llamar la Laponia española. Por lo tanto, los problemas son muy profundos, pero creo que hay una reacción que viene fermentando desde hace muchísimos años y también permite ver las cosas con esperanza si trabajamos bien. Lo ha dicho Paco Boya, tenemos no la solución, pues sabemos el camino de la solución, tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Y desde luego tengamos muy en cuenta que eso sí, vamos contra reloj, porque una proyección a 10 años de la población actualmente en la España despoblada nos conducirá a una situación en la que muchos de esos pueblos van a desaparecer, como es lógico, y desde luego es muy necesario el que se contenga la población actual y desde luego el que se aporte, que en muchos casos está sucediendo ya una relativa repoblación. Señor Boya, usted acaba de presentar la parte que le toca de los presupuestos generales del Estado. ¿Van a contar ustedes en el Ministerio y en concreto en la Secretaría General con medios suficientes, ayudados por los fondos europeos, para responder a ese reto demográfico? Bueno, los medios, yo lo dije también en mi comparecencia, nunca son suficientes. Es decir, seguro que con mucho más pues haríamos más, ¿no? Pero es verdad que es un momento importante porque, como usted ha dicho, tenemos en estos momentos la previsión de una serie de fondos, el mecanismo de recuperación, que nos van a permitir abordar algunos retos que hasta ahora no habíamos podido abordar en su totalidad, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la llegada de la banda ancha a toda esta España despoblada va a ser fundamental, porque una de las palancas de recuperación de este territorio es precisamente, de estos territorios, es precisamente que pueda haber nuevos pobladores que decidan, como de hecho ha ocurrido, frente a la reflexión que nos ha provocado la pandemia sobre la vida en las ciudades y la oportunidad de mejorar esa calidad de vida en la España rural, pero efectivamente eso solo puede hacerse si tienes posibilidad de conectarte y por tanto hacer tu trabajo de forma telemática y poniendo en práctica eso que ahora es ya tan común que le llamamos el teletrabajo, ¿no? Por tanto, los fondos están, es decir, hay recursos para que la banda ancha llegue a todos estos rincones, hay recursos para una inversión muy importante en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del emprendimiento y, en fin, en el ámbito sobre todo de los servicios públicos. Pero es verdad que solo con los recursos no es suficiente. Necesitamos generar un mundo rural que se sitúe en red, que sea capaz de dar oportunidades a los jóvenes, que tenga servicios, que en definitiva un joven pueda ver en el horizonte de ese ámbito rural la perspectiva del desarrollo de un proyecto vital que sea satisfactorio, que sea plenamente satisfactorio para él, ¿no? Las ciudades durante estos años se han convertido un poco en el paradigma de la modernidad, en el paradigma de la innovación y ahora debemos de alguna manera trasladar eso al mundo rural, es decir, que lo cool sea precisamente lo rural. Y ese contacto con la naturaleza que está buscando la gente otra vez, ese sentirse parte de una comunidad pequeña, una comunidad donde acabas conociendo a tus vecinos, de echar raíces en alguna parte. Yo creo que eso está volviendo a una sociedad que quizás pues, esta pandemia del COVID le ha hecho reflexionar sobre sus formas de vida. Y antes del COVID hablábamos muchísimo de los problemas del cambio climático, de todo aquello que estaba relacionado con la contaminación. Y por tanto hay una necesidad de reconectar con estos espacios. Yo creo que eso es lo importante. La política ahora tiene que servir precisamente para definir esas estrategias. En Europa algunos países nos pueden enseñar mucho de esto porque ellos hace años que lo hacen. Y por tanto que la cohesión territorial y la funcionalidad de estos territorios se convierta realmente en una prioridad del Estado. Y en eso estamos. Realmente en este momento, como bien ha explicado el señor Campo Vidal, hay la vicepresidencia cuarta del Gobierno tiene esta responsabilidad
asumir el reto demográfico y en eso estamos. La verdad es que con muchas ganas, mucha ilusión y trabajando duro porque, como también ha dicho Manuel, pues vamos contra reloj y no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Le permitimos ya que se desconecte para que atienda usted a su agenda sanitaria de esta mañana. Es una suerte contar hoy con personas tan optimistas como el señor Boya, como don Manuel Campo Vidal y ahora con doña Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación de Palencia del Partido Popular, que ha lanzado la campaña Todo va a cambiar, volver a ser Palencia. ¿Cómo va a ganar su apuesta por situar a su provincia en el mapa de un nuevo estilo de vida? ¿Cómo va a desterrar la idea que vincula el medio rural con fracaso? Buenos días a todos. Un saludo primero al moderador, a José Luis Rodríguez, el presidente de Nueva Economía Forum, y, como no, al organizador y, bueno, pues, como bien ha dicho Francisco Boya, pues un comunicador de la España rural en los últimos tiempos y un gran comprometido en ese necesario cambio de modelo de percepción de la sociedad de lo que es el medio rural. Yo voy a resumir en 3 ejes un principio de pensamiento que comparto con Paco Boya, que se ha tenido que desconectar, pero que llevamos muchos años desde opciones políticas distintas, pero compartiendo objetivos comunes, como es el reto demográfico, como es el valor del medio rural y como es romper ese desequilibrio radical al que ha llegado el modelo urbano y el modelo rural. Antes, como bien ha dicho Francisco, del propio don Manuel Campo Vidal, muchas personas vinculadas al medio rural o sus generaciones se trasladaron a las grandes capitales, pero sus hijos o su descendencia ha tenido conocimiento con el medio rural. Ahora tenemos generaciones enteras que nunca han tenido un contacto con lo que es el medio rural, más allá del uso turístico o del fin de semana, yo diría, ¿no?, buscando esos valores puros. Por lo tanto, el primer objetivo de todos nosotros tiene que ser por qué ese radical desequilibrio entre el modelo urbano y el modelo rural, en la percepción, en los usos y en lo que son los objetivos de vida, como bien ha dicho Paco, de una persona, de un joven o de una familia. Yo siempre asumo en este desequilibrio radical que se está rompiendo un poco en estos momentos, se está aunando por 3 motivos. Primero, porque el medio rural tiene lo que desea en estos momentos el medio urbano, que es el aire puro, que es el agua, que es la energía, que son los alimentos y que es todo aquello básico para una superpoblación y que cada vez se valora más precisamente por los habitantes urbanitas. En los últimos tiempos hablaba don Manuel de esa manifestación en Madrid, que yo siempre, y lo digo públicamente, reniego de decir vaciada. Estamos llenos de oportunidades, llenos de historia, llenos de patrimonio, llenos, en definitiva, de una oportunidad, como he dicho antes, de recursos, de una oportunidad para todo aquel que sepa ver en el medio rural ese futuro basado en cuestiones que hablamos todos los días, basados en la sostenibilidad, en una alternativa energética, en unos usos de respeto con el medio ambiente. No he saludado a don Marcelino, que le tengo también aquí en pantalla, sabe muy bien también de lo que estoy hablando, en una comunidad como es Aragón, con algunos elementos muy parecidos a la mía, Castilla y León. Por lo tanto, el medio rural tiene todo eso, pero ha habido o se ha acuñado un modelo de que la ciudad era el paradigma del éxito, no ya de sus valores, sino que la ciudad era el paradigma del éxito. Yo creo que ahí todos tenemos mucho que decir en que, como bien ha dicho Paco, el modelo rural te permite un modelo de vida distinto. La Diputación de Palencia viene trabajando desde hace mucho tiempo en ello, pero en la pandemia, me voy a centrar en esto como segundo eje, al salir del primer estado de alarma,
hicimos una campaña con esa percepción clara de un cambio de modelo de vida y de valores por todo lo que estábamos sufriendo. Una campaña que se denominó Todo va a cambiar, a quien yo animo a todo el mundo que se acerque a ese vídeo. Todo va a cambiar, volver a ser Palencia. Ese volver a ser de disfrutar de las personas cercanas, de tener tiempo, de disfrutar de la naturaleza, de tener una actividad laboral que no tiene por qué vincularse necesariamente al modelo urbanita, y que realmente pensamos que ese todo va a cambiar da oportunidades, muchas oportunidades al medio rural. Estamos viendo cómo hemos incorporado los elementos telemáticos a nuestra vida diaria. Yo creo que hemos adelantado la digitalización como usuario a lo mejor en 10 años o en 15 años. Nadie pensaba que sus abuelos iban a hablar con sus nietos a través de una videoconferencia. Hemos adelantado esa digitalización, pero al medio rural nos hacen falta 3 elementos imprescindibles. El primero, como bien vamos a compartir aquí todos, es una conectividad suficiente y de calidad. El segundo es que para tener teletrabajo hay que tener el primero. Tenemos una ley de teletrabajo, pero no tenemos infraestructura telemática para cumplirla. Y en tercer lugar, yo diría que sin duda alguna esta labor que se está haciendo hoy desde Nueva Economía Forum, que es ese cambio de modelo en la comunicación, de ver el medio rural como una alternativa real al futuro de nuestra España, ¿no? De una España diversa, de una España extensa, pero de una España llena de oportunidades. Hay muchas cuestiones que podríamos hablar, pero yo lo voy a resumir, aunque luego ahondaré un poco en el periodo de conclusiones, y es el tercer eje, y es incluir el principio de ruralidad en todas las decisiones públicas. Eso lo hemos aprobado en la Diputación de Palencia, yo lo he trasladado en todos los lugares donde tengo la oportunidad de hablar, y si yo, que soy mujer dedicada a la actividad pública desde hace tiempo, a la actividad política, vi cómo se incorporaba el principio de igualdad, que creo que en estos momentos está totalmente incorporado. Tenemos que incorporar ese principio de ruralidad en la legislación. No podemos seguir haciendo normas iguales para Madrid que para un municipio de 500 habitantes, o normas autonómicas o normas, iba a decir, locales o provinciales que afecten. Tenemos que saber que esa diversidad también hay que incorporarla a la norma, y resumo, como digo, en este tercer principio de ruralidad, una solución rural para un problema rural, no una solución urbana para un problema rural. Volveremos a usted después. Ahora le quería preguntar a don Manuel por qué razón España se despobló más que otros países europeos como Portugal, Italia y Francia. Bueno, nosotros en España venimos en una despoblación continua, a veces con mayor intensidad, a veces menos, desde mitad del siglo XIX. Tengo estudiado en ese libro, en la España despoblada. Desde mitad del siglo XIX, sí, porque ya hubo el Ano da Fame, en 1847, en el caso de Galicia. Bueno, nosotros tenemos, según el admirado profesor Pierre Vilar, España tenía una densidad de población superior a la media europea, de forma siempre, una densidad de población en el siglo XIX, por distintas razones. Además, una orografía muy complicada. Somos el segundo país de Europa con mayor altitud media, después de Suiza. Eso hacía muy difícil las carreteras, la entrada de la modernización, pero además también está acreditado por los historiadores económicos que la revolución industrial, en parte por las dificultades de la entrada, efectivamente por aquellos caminos de las máquinas y porque no tenemos ríos navegables por esa orografía, la revolución industrial llegó 50 años más tarde a España que a Inglaterra. Por todas esas razones, la emigración es continua y hemos tenido emigraciones a América Latina, después en el siglo XX a Europa, también en algunos momentos a América Latina,
Cuba al principio, Argentina, Venezuela, México como consecuencia del exilio, de la guerra civil. Realmente fue extraordinario lo que hizo el general Lorenzo Cárdenas, entonces presidente del país, abriendo los brazos a 30.000 aproximadamente españoles, que además muchos eran profesionales que ayudaron a la modernización de México. Pero después las grandes emigraciones interiores de España hacia los centros como Cataluña, como el País Vasco, como Madrid, también Valencia. Pero cuidado, hoy hay 27 capitales de provincia en España que pierden población. Repito, 27 capitales, que además de vaciar relativamente su propia provincia, la gente va a la capital y después sigue el camino hacia una gran capital y sobre todo a esa gran aspiradora que es Madrid, aspiradora no solamente de población, sino aspiradora también de talento. Bueno, hemos generado lo que yo llamo un arco voltaico tremendo entre esa España tan despoblada y algunas zonas del país tan hiperpobladas. Hay que pensar que el 80% de la población española vive en solo el 15% del territorio. Y eso genera esas tensiones a las que se refería ahora la presidenta de la Diputación de Palencia. Absolutamente cierto. Esas tensiones que hacen que realmente sea muy difícil en un lugar vivir por esa hiperconcentración y, sin embargo, hay tantísimas posibilidades fuera. Yo creo que la despoblación es algo continuo, consustancial con nuestra propia vida. Y luego, si vamos a lo cualitativo, por decirlo así, pues ahora hay una emigración, sobre todo de jóvenes y de jóvenes con carrera. Yo sigo mucho, por ejemplo, el grupo de jóvenes de Castilla y León, precisamente, y leo sus comentarios y sus intervenciones públicas cuando las hacen, y están expresando algo que sucede en muchos lugares de España. Hace medio siglo, menos, para estudiarse tenía uno que ir a una gran capital. Ahora muchos, casi todos los que tienen alguna posibilidad, porque afortunadamente este es un país en el que el acceso a los estudios pues está relativamente facilitado, pueden estudiar en su provincia, pero cuando tienen la carrera no pueden trabajar en su provincia y se tienen que marchar a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a otras capitales, desde luego a las grandes y si no al extranjero. Yo ayer estaba haciendo un resumen, no lo había cuidado nunca así, preparando esta intervención. Tengo 10 sobrinos en edad de trabajar y 5 viven en el extranjero. Es verdad que una es médico y le conviene más trabajar en Inglaterra que en Madrid, pero 5, tengo 3 en el Reino Unido, uno en París y otro en Bruselas. Bueno, esos jóvenes se tienen que marchar entonces de Zamora, de Huesca, o de Cuenca o de Palencia. Bueno, esa es otra emigración que hay que tener en cuenta y, desde luego, facilitar la posibilidad de que esa gente trabaje de lo que ha estudiado en su zona, pues probablemente va a ser como una inyección extraordinaria para revertir esa despoblación que, insisto, continúa desde 27 capitales de provincia todavía a día de hoy. El que fuera presidente de Aragón durante 12 años, nuestro amigo don Marcelino Iglesias del Partido Socialista, al que ya hemos visto en la ventana de la pantalla, conoce muy bien de lo que hablamos y tiene sus propias recetas. ¿Qué papel debería jugar don Marcelino el medio rural en la era post-COVID? Bueno, buenos días a todos, amigo José Luis, amigo Manuel Campo Ángeles, y quiero saludar también a Paco Boya y felicitarle por esta nueva responsabilidad en el gobierno, que creo que ha estado muy bien asignada porque conoce muy bien los problemas del medio rural, viniendo de una comarca tan periférica, tan alejada como es la Vall d'Aran, y además habiendo sido presidente como ha sido de Es Montañas. Por tanto, felicidades y estoy seguro que hará un gran trabajo. Bueno, estamos en un momento extraordinariamente importante para el medio rural, porque finalmente la sociedad, la política, en toda Europa, no solo en España, se han dado cuenta, como consecuencia de la crisis
la pandemia que tenemos del coronavirus, se han dado cuenta de lo importante que es lo que produce el medio rural, que es la alimentación. Y ha sido curioso que durante esta etapa hemos tenido muchos problemas. La gente empezó los primeros días que estuvimos encerrados en casa para evitar el contagio del virus, acumulando papel higiénico, pero tenían la seguridad de que iban a poder encontrar en los establecimientos de ultramarinos, que iban a poder encontrar alimentación. Y se han dado cuenta, todo el mundo nos hemos dado cuenta, de que la alimentación era fundamental y que la alimentación viene del medio rural. En Europa no ha sido así en todas las cosas. En el momento que ha llegado esta pandemia, que tiene su origen en Asia, pero inmediatamente se extiende a todo el mundo, Europa y todos los países occidentales se encuentran con que no tienen mascarillas, se dan cuenta con que no producen ni un gramo de antibióticos, que no producen antiinflamatorios, que no producen muchos elementos que son fundamentales para vivir. Y tenemos realmente unos dolores de cabeza muy importantes. Los gobiernos no saben por dónde tirar, pero ahora estamos analizando por qué los gobiernos dijeron que podíamos prescindir de las mascarillas. Pues está claro, porque no había manera de conseguir. Sin embargo, siempre transmitieron que había seguridad en el abastecimiento de los alimentos. Por eso yo creo que estamos en un momento para hacer una gran reflexión sobre lo que ha sucedido y sobre el mundo que viene, que va a cambiar absolutamente todo como consecuencia de que ya ahora las nuevas tecnologías, pues hemos visto que permiten el teletrabajo. Cuando la gente ha estado confinada en su casa como consecuencia de la pandemia, muchos, un porcentaje muy alto, me parece que más del 30%, han podido teletrabajar desde su casa. Y este es solo el primer paso. Inmediatamente se van a poder hacer muchísimos trabajos desde casa, lo cual va a permitir esto que decía Paco Boya, que a un pueblo de cualquier parte de las zonas más alejadas, pues está creciendo en 400 habitantes como consecuencia de que hay mucha gente que se considera más seguro estando en el pueblo y al mismo tiempo que puede trabajar en el banco, que puede trabajar en la administración, que puede trabajar en su empresa, estando tranquilamente en un pueblo donde es más fácil mantener un cierto control de las epidemias. Por eso yo creo que tenemos que sacar algunas conclusiones que desde mi punto de vista para el medio rural son muy positivos. Primero, que la política agraria de Europa, que ha sido la PAC, que yo soy partidario de reformarla, pero que ha sido un éxito porque ha logrado que el continente no dependa desde el punto de vista de la alimentación de terceros. Segundo, que hay muchas producciones que a partir de ahora van a tener que ser declaradas por los gobiernos estratégicas y aunque se puedan producir más baratas en Asia, se van a tener que producir en nuestros países, en Europa, en los países occidentales, porque son imprescindibles para un caso de emergencia como el que hemos vivido. Y eso realmente pues favorece muchísimo lo que yo pienso que se tendría que producir, que es un pacto entre la sociedad urbana, que es la que ha estado de moda en los últimos años, en el último siglo, fundamentalmente desde la industrialización, porque en España se produce un gran éxito rural cuando se inicia la industrialización. La industrialización, como decía Manuel Campo Vidal, se produce en la periferia, fundamentalmente al lado de las grandes vías de comunicación. Allí se acumulan las economías, allí se acumulan las grandes vías de comunicación históricas, son los puertos, ¿no? En la periferia, allí se acumulan las economías, allí se acumulan las incipientes industrias y, lógicamente, hacia ahí, donde hay trabajo, es a donde acude la gente, porque los jóvenes no se han ido del medio rural porque les apetezca más vivir en otro sitio, se han ido porque encontraban trabajo en otro sitio. El medio rural dejaba de darles trabajo
en el momento que a partir de los años 50 se produce el fenómeno de la mecanización. Las máquinas hacen que nuestra producción agraria se haya multiplicado por 10, pero necesitamos una 10ª parte de personal para esas producciones. Y por tanto, ahí se produce. Cuando viene el fenómeno del turismo en los años 60 y a partir de los años 50, 60, sobre todo en los 60 y 70, el turismo de playa también va a las periferias, con lo cual es otro elemento que dificulta el mantenimiento del medio rural. Estamos en un momento, digo, que tenemos que producir una gran reflexión y, desde mi punto de vista, un gran pacto entre lo que es la sociedad urbana y lo que es la sociedad rural, para ver que las dos se necesitan mutuamente y que es imprescindible, primero, tener leyes que nos permitan delimitar cuáles son las zonas que están en una situación de dificultad en lo que es fundamentalmente la España interior, lo que son las Castillas, lo que es Aragón, lo que es Extremadura, pero también las provincias interiores de Galicia o las provincias interiores de Andalucía o las comarcas interiores de Valencia o las provincias interiores de Cataluña. En Cataluña se produce, por ejemplo, un gran desequilibrio. La provincia de Barcelona, hablando catalán, teniendo los mismos genes, teniendo la misma historia, tiene 5 millones de habitantes y la provincia de Lérida tiene 300.000. Es decir, lo que decía Manuel Campo tiene una importancia fundamental. Las comunicaciones, la economía y el comercio no funcionan sin comunicaciones. ¿Por qué la provincia de Barcelona tiene 5 millones de habitantes y la de Lérida, por no salir de Cataluña, tiene 300.000? Pues no es una cuestión muy difícil de imaginar, y es que Barcelona tiene el puerto de Barcelona, que desde hace 500 años es un elemento de crecimiento, de acumulación de economías. El tren es efectivo a partir de la última parte del siglo XIX y ya las economías se han acumulado alrededor de esos grandes puertos: Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Huelva, toda esa zona. En el norte, pues Santander, La Coruña, Vigo, Bilbao. Muchas gracias, don Marcelino. Vamos a pasar a otros temas, si les parece bien. Agustín Víctor Sánchez, por el chat de Teams, dice: el mejor modo de asentar población en el hermoso mundo rural es creando puestos de trabajo estables y duraderos. ¿Qué estrategias deberían implementar las administraciones para lograr este objetivo? Le devuelvo la palabra a la presidenta de la Diputación de Palencia. Y luego los otros dos invitados pueden intervenir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, una pregunta que venimos trabajando muchos desde muchas comunidades autónomas desde hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer las administraciones? Pues sin duda alguna, ahora se ha transformado lo que son las necesidades en ese cambio de modelo, y comparto con Marcelino el tema de comunicaciones en dos temas, que es garantizar la movilidad. Eso es fundamental en estos momentos para toda la España de interior. Primero, acercando las comunicaciones terrestres, mejorándolas, pero sin duda tenemos también, como he dicho y repetiré, pasar de comunicar territorios a comunicar personas. Ese es Internet, eso es lo que estamos haciendo ahora, comunicar personas en esa gran autopista de la comunicación que es Internet. Pero sin duda, para el desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo, además de eso, que ahora ya no hay ninguna empresa que se desarrolle si no tiene una banda ancha suficiente, es esas comunicaciones como el AVE, y voy a poner mi provincia. Palencia está a hora y 20 de AVE de Madrid, a hora y 20. Pero no tenemos la suerte de que la van llegue desde Valladolid a Palencia. Somos las dos capitales más próximas de España en kilómetros. Pues lo llevamos reivindicando mucho tiempo. El AVAN nos incrementaría las frecuencias, incrementaría la posibilidad de trabajadores, por supuesto, que pueden ir y venir, pero sobre todo esa oportunidad para las empresas de aquí, que sus proveedores estén cerca de ese gran aeropuerto, de esa gran aspiradora, como lo han denominado hoy aquí, de todo talento y de actividad que es Madrid. Pues yo creo que hay que hacer ese entorno de Madrid para descentralizar esas decisiones. Eso es muy importante para
que tengamos en cuenta las administraciones. Esa comunicación para poder descentralizar esos centros en la toma de decisiones. Segundo, garantizar los servicios públicos. En el medio rural, ahora, en algunos sitios, ni siquiera se cubren las plazas de funcionarios públicos para prestar esos servicios. Porque no son atractivas, porque la gente no demanda esos lugares, no demanda ir como funcionario a un pueblo. No quiero citar una cosa de la semana pasada, pero es que se cierra la oficina de la Seguridad Social de uno de los municipios de Montaña Palentina. ¿Por qué? Porque se jubilan esos funcionarios y no se saca esa plaza porque no hay demanda. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que arreglar. La provisión de funcionarios públicos en la España de interior tiene que tener una vuelta en el estudio, en cómo ser capaces de hacer atractivos esas plazas, esas carreras profesionales, y tendremos que cambiar. Si es que yo creo que estamos en ese momento en el que no hay que dar todo por sentado, sino que hay que reflexionar sobre todas esas cuestiones. Y en tercer lugar, las administraciones públicas, además de garantizar los servicios públicos, garantizar la movilidad, tenemos que fomentar ese cambio de modelo de percepción. Estoy de acuerdo que sin trabajo es muy difícil que un joven con talento, como bien decía Manuel, quiera venir, pero también con trabajo a veces eligen irse a una gran ciudad, aunque tengan un trabajo aquí, porque piensan que un lugar más pequeño no es atractivo en ese modelo, ¿no? En determinadas edades. Y es verdad que ahora tenemos que pensar en global, y es bueno que la gente joven se forme fuera, tenga otras experiencias, pero nosotros también conocemos en nuestra provincia, tenemos una industria agroalimentaria muy potente, tenemos una industria de automoción, tenemos personas que quieren volver y tienen dificultades en esa vuelta. Después de unos años en ciudades más complicadas para proyectos de vida, les gustaría volver y tienen sus dificultades. Por eso yo digo que aprovechemos, como hemos dicho siempre, nuestros recursos propios, difundámoslos. Las administraciones públicas, yo creo que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es facilitar la actividad privada. Lo resumo en una frase, sería no molestar, ayudar a regular, como digo, con ese principio de ruralidad y acompañar a lo que tiene que ser una sociedad dinámica y activa y emprendedora. Muchas gracias, Ángeles. Que realmente crea los puestos de trabajo. Gracias, José Luis. Don Manuel. Sí. Bueno, yo creo, estoy completamente de acuerdo. Antes la presidenta ha dicho algo que es muy importante, la presidenta de la Diputación de Palencia, ¿no? Cuando decía, yo lo titulo así en el libro, parece que hubiéramos hablado antes, Ángeles, lo que pasa es que estamos simplemente en la sintonía. Leyes, tenemos aquí leyes hechas en las ciudades, pero solo para las ciudades. Entonces, hay que tener esa sensibilidad rural. En el Reino Unido tienen lo que se llama la Rural Proofing, que es una lupa rural. Cualquier nueva disposición, ley, tiene que ser pasada por una lupa de sensibilidad rural, porque si no nos encontramos con situaciones pues tremendas, ¿no? Porque el funcionario o el legislador que está en una ciudad, y no pensemos solo en Madrid, muchas veces en la capital de la autonomía también, y todos tenemos y conocemos ejemplos como los que aquí se estaban planteando o insinuando, ¿no? No tienen en cuenta aquella realidad. Miren, cuando comenzó el estado de alarma, pues se dijo, no puede salir nadie, pero nadie a nada, ni siquiera para ir al huerto. Bueno, yo hablo con el alcalde de Camporrells, que es mi pueblo, en la provincia de Huesca, donde quedan 130 habitantes, y decía, hombre, menos mal que los que tienen que cuidar esto, es decir, la Guardia Civil es un poquito más tolerante, porque es más peligroso subirse en un autobús que ir con una azada uno solo a su propio huerto. El que ha escrito eso luego se corrigió al cabo de unos días. No se ha dado cuenta que la alimentación en muchas casas procede también de ese huerto o donde están esas gallinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que escribir las leyes con sensibilidad rural, y eso es absolutamente fundamental. Y después aprovechar todo lo que hay. Yo he seguido con mucho interés y he podido hacer un documental recientemente
gracias al apoyo de Correos, sobre lo que Correos está haciendo en el mundo rural. Muchas veces en muchos pueblos el último vestigio del Estado es Correos. Y ellos han planteado ahora una plataforma que se llama Correos Market, por la cual un emprendedor pues puede allí promocionar sus cosas, puede saber que tiene la logística asegurada, etcétera, etcétera. Es fundamental lo que está haciendo el grupo Red Eléctrica, es fundamental lo que hace Telefónica. La Guardia Civil es enormemente importante porque también ayuda a estructurar los territorios, y además muchos niños que son hijos de guardias pues están ayudando a que no cierren las escuelas rurales. Es cuestión de sumar todo ese tipo de cosas. Y desde luego las empresas privadas también, que están interesadas, por ejemplo, por las energías renovables. Y todo eso hay que sumarlo con el esfuerzo de extensión de la banda ancha, ya se ha comentado aquí, de la Administración del Estado, y desde luego con las cooperativas, pienso en la economía social, en CEPES, en la reapertura de algunos balnearios, y todo eso hay que comunicarlo. Y yo creo que el trabajo que están haciendo tantos periodistas en el mundo rural, por eso creamos la red de periodistas rurales, es fundamental para darle visibilidad a ese territorio, porque hemos planteado antes, vamos contrarreloj. Tenemos no solamente un problema de despoblación, es un problema de despoblación, es un problema de declive demográfico. España es el país más envejecido del mundo después de Japón. Y todavía un tercer elemento, la masculinización del territorio. Recuerdo que la que era comisionada del reto demográfico, Isaura Leal, me ilustró sobre esa cuestión con toda la razón y se lo agradezco mucho. Y es verdad que tiene que haber en los pueblos, para que funcione, para que esto remonte, un triángulo mágico. Lo decía Luis Planas, el ministro de Agricultura, que conoce muy bien estos problemas. En un vértice de ese triángulo, jóvenes y particularmente mujeres, en el otro agua y en el otro Internet. Con todo eso junto y con toda esa maquinaria y todas esas iniciativas, apoyando a los emprendedores admirables que hay en el mundo rural, yo creo que están las bases para que realmente podamos dar la vuelta a la situación. Pero la Administración tiene en su mano, y en general los parlamentos autonómicos y todas esas instancias, una adecuación de las normas, de las leyes que están escritas en las ciudades, pensando solo en las ciudades, y también, desde luego, en el ámbito de la comunicación, en los telediarios hechos en las ciudades, pensando solo en las ciudades. Creo que hay un poco más de sensibilidad hacia el mundo rural ahora, y quiero agradecer, desde luego, a tantos periodistas que han hecho ese trabajo de convencer a su redactor jefe en un periódico, en una radio, en una televisión, de que esto era importante, porque esa España existe, porque esa España está ahí, y esto no es una cuestión de broma, porque antes uno, lo saben ellos, se encontraba con decir, bueno, esto es una cosa de los pueblos que solo interesa a los pueblos. No, esto interesa a toda España, porque ese grave desequilibrio entre una España despoblada y una España hiperconcentrada en algunas ciudades, como venimos comentando, nos ha conducido a una situación en la que hasta medioambientalmente es peligroso que se produzca esa situación, porque un camino que no se recorre, crece la maleza y al año siguiente es pasto de un incendio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nos estamos jugando mucho en esta partida, pero también en el aspecto medioambiental, porque la despoblación es una herida medioambiental en el planeta. Les pediría mucha brevedad, ya nos queda muy poco tiempo y hay cantidad de preguntas. Genoveva Crespo dice, una pena que ya no esté el responsable de Rento Demográfico, pero ahí va mi pregunta. Los territorios líderes en generación de energía eólica, Castilla-León, y en una nueva instalación en 2019, Aragón, lo son también en despoblación y envejecimiento. ¿Por qué el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico no cose ahí sus cometidos y reserva un cupo bonificado de las nuevas energías para facilitar la instalación de empresas? Eso arraiga más que las subvenciones. Bueno, eso es muy interesante. No sé si Marcelino Iglesias o la presidenta quiere hacer algún comentario de eso, pero precisamente ahora están venciendo las concesiones de territorios
para construir pantanos, en línea con lo que está planteando Genoveva Crespo, y hay una reconsideración, probablemente, o se está solicitando la Asociación de Pueblos con Pantano en España, que son más de 1000, está solicitando una reconsideración y una serie de fondos que podrían ser articulados para esa cuestión. Yo creo que las grandes obras que se han hecho en este caso y en esos territorios, que son precisamente luego los más castigados, merece una reparación, y en ese sentido la sugerencia que hace ella pues es muy interesante. Presidenta, ¿algo que añadir sobre lo que ha dicho Manuel? Bueno, sí, nosotros que somos territorios, Palencia en concreto, ahora mismo se ha producido el cierre de una térmica. En la transición energética estamos en plena transición. Bueno, es verdad que sí que hay unos fondos para la transición que todavía no sabemos muy bien cómo se van a gestionar y cómo van a llegar, pero ella lo que plantea es que esa alternativa de los parques eólicos suponga que los territorios productores de energías eólicas pues tengamos unas condiciones energéticas bonificadas y mejores. Eso parte un poco de la afirmación que yo hice antes, ¿no? Que somos los territorios que producimos todo aquello que se necesita y se consume. En las superpoblaciones, Manuel, o como le gusta decir a un amigo mío, en la España amontonada. Entonces, sí que decir que lógicamente esas son medidas de bonificación en el consumo de la energía que hay que estudiar y que realmente, para que sean un recurso para el territorio y una oportunidad, pues así debería ser. Es decir, que las empresas o las actividades o incluso la población que estuviera en esos territorios generadores de energía tuvieran unas condiciones especiales. Eso es una política al final fiscal de la regulación energética, un sector muy regulado, sé la dificultad de la propuesta, pero sinceramente tenemos que ir a ese tipo de condiciones favorables, tanto como en este caso para los recursos energéticos, como plantea en este caso Genoveva, me parece que era la persona que preguntaba, como en otras cuestiones de bonificación fiscal, que yo soy muy partidaria. Nunca hablo de discriminación positiva, porque la discriminación por sí misma en su término yo también la elimino porque no es positiva. Creo que son medidas favorables o bonificaciones en todas esas medidas, empezando por la energética, que sin duda a muchas empresas les haría tomar decisiones. Don Marcelino. Lo que plantea Genoveva, porque hay que tener en cuenta que muchas de estas zonas rurales no son precisamente zonas pobres, porque tienen grandes recursos, ¿no? El valle, por ejemplo, donde nació Manuel Campo Vidal, produce energía limpia y sostenible, hidráulica, para 2 millones de consumidores, y es un valle donde el 50% de la población se ha ido en los últimos 30 años. Por tanto, no se puede asimilar zona pobre con zona rural, porque no es verdad, y hay muchas oportunidades. El que las zonas productoras de energía tuvieran un tratamiento especial, yo creo que sería fundamental y muy importante, porque no solamente está la hidroeléctrica, está la eólica. En Aragón y en Castilla tiene mucha trascendencia, y está también la solar. Y por otra parte hay un elemento, claro, lógicamente hay que legislar y hay que ponerse de acuerdo y hay que llegar a pactos. Los periodistas, Manuel, tenéis un gran trabajo en esto, y es que tiene que producirse un cambio cultural de la visión del medio rural y del hombre de los pueblos como un paleto que se promocionó en la época que hacía falta personas para trabajar en la industria y que aparecían las películas en donde el hombre del pueblo iba con la cesta, etcétera, etcétera. Todo eso, superar esa imagen y que el medio rural tenga una imagen positiva, en gran parte podéis hacer los periodistas un gran trabajo. En segundo lugar, aparte de todas estas cosas culturales y legislativas que hay que retomar, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, yo creo, y crear incentivos para que la gente pueda ir al medio rural, la propia administración, si tiene voluntad, puede hacer muchas cosas. Es la descentralización de la administración. La administración autonómica y la administración central tiene muchísimas cosas que podrían
simplemente con que hubiera voluntad política, hacerse desde los pueblos, de donde se han ido los funcionarios. Los funcionarios de educación se van a vivir a una ciudad a ciento y pico kilómetros de donde están trabajando. Toda esta descentralización que se podría hacer de actividades y de empresas públicas que podrían estar fortaleciendo las cabeceras de comarca sería realmente muy importante para el reequilibrio territorial. La última pregunta para don Manuel Campos Vidal la hace Agustín Víctor Sánchez y dice: como bien ha dicho usted, existen miles de municipios con pocos habitantes. ¿Contribuiría a una mejor gestión del mundo rural en todos los órdenes disminuir el número de municipios, concentrando localidades cercanas bajo una misma alcaldía? ¿Es necesaria una nueva ley de régimen local en España? Aquí también está aludida la presidenta de la Diputación de Palencia. Sí, yo creo que tienen más experiencia en esto la presidenta y el propio Marcelino Iglesias, que además, antes de ser presidente de Aragón 12 años, fue presidente de la Diputación de Huesca, ¿no? Yo simplemente quiero decir que ya se está produciendo una cierta recuperación y un cierto agrupamiento en las cabeceras de comarca, ¿no? Por ejemplo, Alcañiz no ha perdido habitantes en los últimos años, pero simplemente porque se ha vaciado su entorno. Y su alcalde, Ignacio Urquizu, lo dice muy claramente: la gente quiere estar más cerca del hospital. Es decir, hay que leer muy bien los datos. Alcañiz tiene el mismo número de habitantes, pero su pirámide de edad está más envejecida. Por lo tanto, hay, por una parte, desde el punto de vista económico y de la rentabilidad de los servicios, una agrupación en las cabeceras de comarca que probablemente, como decía Marcelino Iglesias, alguna descentralización que se hiciera desde las autonomías pues podría permitir, desde luego, el que todavía se constituyeran ahí con mayor fortaleza esos núcleos que nos ayudaran a resistir a la despoblación. Doña Ángeles. Bueno, un tema muy traído, que es el número de municipios y bueno, el descenso de la población de los municipios, ¿no? Y ese planteamiento. Yo diría tres cosas también aquí. Primero, que en la mayoría de esos municipios, y lo conoce también muy bien Marcelino, quien está al frente de esos municipios no cobra nada, ni su concejal, ni sus alcaldes. Yo les llamo los voluntarios rurales, ¿no? Y trabajan por sus pueblos a todas las horas. O sea, les llaman a su puerta porque se funde una luz, porque no funciona el agua, y son personas voluntarias que quieren trabajar por esos municipios. En segundo lugar, el suprimir que es lo que se plantea, ¿no? El suprimir la estructura administrativa no nos seguiría obligando, por decir de alguna manera, o deberíamos seguir prestando servicios a los vecinos que viven allí. Es que el hablar solo de la estructura administrativa no quiere decir nada. Esas personas que siguen apostando por su municipio necesitan que les sigamos prestando esos servicios. Esos servicios que, como digo, en la provincia de Palencia, en muchos lugares esos servicios les presta el propio concejal o el propio alcalde. En Aragón igual, porque lo conozco y conozco compañeros. Por lo tanto, creo que esa como planteamiento no es la solución. Yo en una comparecencia en el Senado dije: hablan ustedes de suprimir municipios. ¿Qué les parecería? Los grandes consumidores de recursos de verdad son las superpoblaciones. ¿Qué les parecería si limitamos el crecimiento de las ciudades? ¿No? ¿Por qué no? Si son los que verdaderamente en estos momentos consumen recursos de todo tipo, tienen impacto en el medio ambiente, como bien ha dicho Manuel, y yo sé que es una pregunta agresiva, pero creo que ese es el planteamiento, ¿no? ¿Quién impacta más? ¿Esos municipios de menos de 100 habitantes, que sus alcaldes y concejales son voluntarios, o otro tipo de organización como la que en estos momentos tenemos? Por lo tanto, yo sinceramente creo que esa no es la solución, pero sí la solución es ir buscando funcionalidades de esas zonas y de esos territorios, que podemos ir a municipios cabecera, pero realmente eso es, yo diría que una transformación que va a ser natural, pero que tiene que venir marcada también por decisiones públicas, como bien ha dicho Marcelino y que compartimos, que es el de garantizar los servicios públicos en esas zonas
y en esos territorios. No me quiero alargar. Don Manuel, el último minuto para usted. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado aquí. Agradezco mucho a todo el mundo que lo ha seguido y las personas que han intervenido, a Marcelino, a Ángeles y a Paco. Creo que estamos en ese momento en el que se está produciendo, de hecho, una inflexión en este asunto. Cuando empezaron los de Teruel Existe, hace 22 años ya, y se sumó después Soria ya, y después Zamora, etcétera, hasta Huesca Suena, que ha sido de las últimas organizaciones a incorporar en esas más de 120 ya plataformas en toda España que están trabajando, uno se da cuenta que hay muchas personas voluntarias, además, como se decía ahora, que están tomándose muy en serio este problema y que estamos empeñados en revertirlo. Creo que estamos ante un tiempo nuevo, la Administración tiene que corresponder, parece que hay sintonía y, sinceramente, que Paco Boya, que lo hemos visto pelear por los pueblos de montaña, que lo hemos visto pelear por el Valle de Arán, que conoce muy bien todo esto, nos garantiza una sensibilidad con todos esos movimientos al lado de las grandes empresas y de las grandes empresas públicas que ya hemos citado, Correos, Grupo Red Eléctrica, etcétera, y la propia Guardia Civil, porque estamos todos en la misma batalla y tenemos esperanza en recuperarla y en ganarla. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con la intervención de don Manuel Campo Vidal, periodista y sociólogo, autor del libro La España despoblada, y la participación de don Francesc Boya, doña Ángeles Armisen y don Marcelino Iglesias. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Volutio, así como de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Les emplazamos al nuevo evento de NEZ Online que tendrá lugar el próximo jueves a las 9 de la mañana con don Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado. Gracias a ustedes que han seguido este evento de NEZ Online. Que tengan un buen día, salud y esperanza, amigos. Buenos días, muchas gracias. Dios. Gracias. Adiós. Buenos días y salud a todos. Adiós, adiós.